Sí. Iglesia, ¿quién vive, iglesia? Vamos a dar un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Al sea la gloria, el honor por siempre. Hoy la enseñanza se titula No te dejes engañar. No te dejes engañar. No vamos a hablar de política, sencillamente es un principio de la responsabilidad que tenemos de no dejarnos engañar. No todo el que engaña queda impune, pero tampoco el que se deja engañar queda sin consecuencias. Estamos viviendo tiempos donde la manipulación se ha convertido en una herramienta cotidiana. Lo vemos en la política, en las redes sociales, en los medios de comunicación, en los negocios y tristemente también lo vemos en algunos ambientes espirituales o religiosos. Hay personas que han desarrollado esta habilidad de torcer la verdad, de presentar una mentira con apariencia de verdad, de influenciar en otros para que abandonen sus convicciones, para que abandonen su rumbo. Han aprendido a manipular. La Biblia nos enseña una verdad que a veces puede ser algo incómoda. Dios juzga al que engaña, pero también responsabiliza a aquel que se deja engañar cuando tiene una verdad delante de sus ojos. La primera carta que se escribió a la iglesia primitiva es la carta de Gálatas. Gálatas, en el primer capítulo, dice el apóstol Pablo en los versículos 8 al 9: pero si aún nosotros, hablando de los apóstoles, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. Luego en el capítulo 3 le dice a los Gálatas: hay Gálatas tontos, ¿quién los ha hechizado? Otras versiones dicen: Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para que no obedecieran la verdad? Pablo está escribiendo a una iglesia que había comenzado bien, pero que estaba siendo manipulada por los judíos. Lo sorprendente de esta iglesia es que no habían mostrado una actitud rebelde a Cristo, simplemente estaban aceptando pequeñas modificaciones del evangelio que venían de parte de la religión judía. Por eso Pablo está usando esta advertencia extrema: no importa quién venga, sea un apóstol, porque dice uno de nosotros, o sea un ángel del cielo, nadie puede cambiar el evangelio que ya ha sido predicado. Hoy en día la apariencia de algo espiritual no muestra que debe ser verdadero. A veces hay personas que tienen autoridad, que dicen haber visto un ángel, que dicen tener dones, pero si contradicen la verdad que Dios ya reveló, no lo escuche. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y este es un principio que no solamente se desarrolla en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Vemos en la Torá, en la ley, Deuteronomio 4:2: no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. No hay que añadir ni quitar. Más bien cumplan los mandamientos del Señor su Dios. Esta advertencia es algo clave. El miércoles les compartí la historia de dos profetas. El personaje principal es un profeta de Judá, de cual no conocemos el nombre. Está en Primera de Reyes, capítulo 13. Este hombre era de la región de Judá. Para recordar un poco de historia bíblica, después del reinado de Salomón, Israel se divide en dos reinos. El reino del norte, gobernado por Jeroboam, y el reino del sur. Le llamaron al reino del sur Judá y al reino del norte Israel. El reino del sur
Judá se quedó con lo que es Jerusalén y por ende tenía el templo, tenía los sacerdotes, tenía los levitas. Entonces el reino del sur se quedó con lo más importante, podríamos decir, con el templo, se quedó con los sacerdotes, con los levitas, pero el reino del norte crea una nueva religión. Jeroboam constituye una nueva religión, coge unos becerros de oro y empiezan a adorarlo y crea un nuevo sistema de adoración, unos nuevos altares y levanta un nuevo sacerdocio. Entonces Dios le dice a este profeta del reino de Judá, le dice: vaya a Betel y háblele al rey Jeroboam. Y este hombre va y le dice al rey Jeroboam que Dios está muy molesto con esto que está haciendo, que él está levantando una falsa adoración, una religión totalmente no original, y que por eso ese altar que él había levantado se iba a partir, y que sobre ese altar se iba a levantar un nuevo rey llamado Josías, que iba a acabar con toda su dinastía. Obviamente este rey vino 300 años después, pero cuando el rey escucha esta profecía en contra de él, en contra de su altar, se molesta y señala entonces a este profeta que había venido de Judá y le dice: detengan a ese hombre. Y cuando señala, se le quedó la mano congelada, se le quedó la mano seca, y inmediatamente se partió el altar, que era una roca gigante, se partió y se cayó la ceniza encima. Cuando él ve que este profeta tenía la autoridad y el respaldo de Dios, entonces se acercó de manera diferente a este profeta y le dijo: te pido por favor que ruegues a Dios para que la mano no me quede seca. Este profeta de Dios oró, el hombre recuperó la sanidad. Y entonces viene el versículo 7, que este rey, estamos en Primera de Reyes 13, versículo 7 al 9. Después el rey le dijo a este hombre de Dios: ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo. Pero el hombre de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. No comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó. Y preste la atención que fue lo que el Señor le ordenó: no comas ni bebas nada mientras estés allí, y no regreses a Judá por el mismo camino. Hasta este momento el profeta había sido obediente. Dios lo envía con una misión específica: vaya a Betel, profetiza contra ese altar que levantó este rey Jeroboam, no comas, no bebas y no regreses por el mismo camino. En ese mensaje no había ninguna ambigüedad, no había ningún lugar para interpretaciones extrañas. La obediencia era sencilla. Y aquí vamos a encontrar la primera enseñanza. El primer punto es: cuando Dios ya habló, no necesitamos otra versión. Cuando Dios ya habló, no necesitamos interpretaciones, cambio de voces, otra voz. No, cuando Dios ya habló, no necesitamos otra interpretación. Vemos cómo la confusión comienza cuando nosotros dejamos de valorar la claridad de la palabra de Dios. Cuando nosotros dejamos de valorar su palabra, comienza la confusión. Y hoy en día hay un exceso de voces. Escuchan algunos a Dios el domingo, escuchan las redes sociales el lunes, escuchan a los comentaristas el martes, escuchan a los políticos el miércoles, escuchan a los influenciadores el jueves, y al final no saben cuál es la voz que hay que obedecer, no saben cuál es la voz que hay que seguir. Este profeta de Judá, podríamos decir, es el profeta bueno. Tenía la palabra y la instrucción clara, como nosotros hoy también la tenemos. Aquí constantemente decimos: yo soy lo que su palabra
dice que soy. Yo tengo lo que su palabra dice que tengo, y yo alcanzaré lo que su palabra dice que alcanzaré, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra permanece. Pero, como segundo punto, el engaño, la trampa, suele venir de alguien que parece confiable. Y aquí esta historia cambia de rumbo porque aparece un anciano que también era profeta, pero era originario de Betel, o sea, del reino del norte. Y este anciano profeta aparece como las historias de Blancanieves, que aparece esa anciana ofreciendo una manzana envenenada, ¿se acuerdan? Esa ancianita con carita de yo no fui, con carita de buena gente, que ofrece una manzana, pero que era una bruja escondida allí. Así aparece este profeta. En Betel vivía este profeta ya anciano, que cuando escuchó lo que había sucedido, cuando escuchó que este profeta de Judá se atrevió a venir y dio ese mensaje confrontante contra el rey Jeroboam y se partió el altar, entonces dijo: ¿para dónde se fue? ¿Hacia dónde cogió? Y le dijeron: no, cogió por este camino. Entonces ahí viene la historia en el versículo 18 al 19, que empieza este profeta a seguir, empieza a perseguir a este profeta de Judá y lo encuentra descansando en un árbol. Y se le acerca a este profeta anciano y le dice al profeta de Judá, al profeta joven, le dice: sin embargo, el profeta anciano le dijo: yo también soy profeta como tú. Y un ángel me dio este mandato de parte del Señor: llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Pero dice, pero el anciano le estaba mintiendo. Así que regresaron juntos y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. La Biblia dice con claridad que este anciano lo estaba engañando, le estaba mintiendo. El profeta de Judá tenía una palabra directa de Dios, pero decidió creer a esa nueva versión que le daba otra voz, que le daba una instrucción contraria a lo que Dios le había dicho. Y entonces se dejó convencer, regresó con el anciano y comenzaron a comer y a beber en su casa. Y esto es algo muy peligroso, porque aquí aparece este anciano profeta con apariencia inofensiva. Este anciano no era pagano, no era un sacerdote de Baal, no era un enemigo declarado, era un profeta igual que tú. Y aquí utiliza un lenguaje espiritual: yo también soy profeta como tú. En otras palabras, somos del mismo equipo, creemos en el mismo Dios, puedes confiar en mí. Y para rematar le añade: un ángel del cielo me habló y me dio una instrucción. Pero dice claramente el texto que eso era una mentira envuelta en ropaje de espiritualidad, una mentira envuelta en dones, en la veteranía de un ancianito. Y es así como funcionan varios de los engaños. La manipulación no se va a presentar diciendo: te vengo a engañar, te vengo a hacer una trampa, te vengo a manipular. Más bien la manipulación dice: vengo a ayudarte, vengo a darte una mejor versión, vengo a mostrarte una nueva revelación, algo que muchos no entienden. Y por eso es que Pablo en Gálatas dice: sea uno de nosotros o un ángel del cielo venga a dar una nueva revelación. Mucho cuidado con eso, no se dejen engañar, porque el problema no es quien hable, sea un ángel, sea un apóstol, sea quien sea. El problema es si lo que está diciendo contradice lo que Dios ya te dijo. Este joven profeta no cayó frente a un rey impío, ante un sacerdote pagano,
ante un enemigo declarado, él cayó ante un hombre que también se llamaba profeta. Y el problema no era solamente que el anciano profeta mintiera. El problema es que este anciano profeta había aprendido a vivir en la corrupción. ¿Quién era ese anciano profeta? No se sabe el nombre ni del profeta de Judá y no se sabe el nombre del anciano profeta de Betel. Pero lo que sí se sabe de este anciano profeta es que era un profeta que era originario de Betel. Y Betel era el lugar donde Jeroboam estaba levantando falsos altares y una falsa religión. Este profeta anciano conocía la verdad, pero estaba acomodado al sistema. ¿Por qué Dios no llamó a este anciano profeta a controvertir, a confrontar a Jeroboam? Porque él ya se había amoldado al sistema. Conservaba el título de profeta, pero había perdido la autoridad moral de obedecer a Dios. Hablaba de Dios, pero ya no representaba fielmente a Dios. Había aprendido a sobrevivir en medio de la corrupción, en medio de la apostasía, en medio de la oscuridad que había levantado el sistema de Jeroboam, y no la confrontaba. Por eso la mentira de este anciano profeta fue tan peligrosa. No vino de un pagano, vino de alguien que aparentaba ser de los nuestros, que aparentaba espiritualidad. Y hoy en día hay muchos que se acomodan al espíritu de este mundo, al espíritu de la época. Adaptan el evangelio para agradar la cultura. Adaptan el evangelio para agradar a los gobiernos. Adaptan el evangelio para agradar las modas y las tendencias del momento. Cambian la santidad por la popularidad. Cambian la verdad por la aceptación. Cambian la obediencia por la relevancia. Cambian la cruz por el entretenimiento. Y terminan enseñando una versión de cristianismo que se parece más al mundo que a Cristo. La iglesia no está llamada a parecerse a la cultura para ser aceptada. Está llamada a parecerse a Cristo, aunque sea rechazada por la cultura. El anciano de Betel nos recuerda que una persona puede seguir conservando su lenguaje religioso, puede seguir conservando su cargo religioso, puede seguir teniendo la misma apariencia religiosa, mientras su corazón ya está acostumbrado a convivir con el pecado, con la corrupción y con el error. Lo tercero que quiero resaltar de esta enseñanza de hoy es que la responsabilidad del engañador no elimina la responsabilidad del engañado. Sí es cierto que ser engañador es muy malo. Pablo dice a los Gálatas que va a caerles una maldición a aquellos que cambien, que tergiversen el evangelio. Y lo dice 2 veces, lo repito, caerá una maldición sobre aquellos que cambien el evangelio, que cambien la palabra, pero eso no exime al que se deja engañar. Después les dice, ay, Gálatas tontos, ¿quién los fascinó para que no obedezcan a la verdad? En la primera historia que vemos en Génesis, vemos la historia de Adán y Eva en el jardín, donde Satanás, el tentador, la serpiente antigua, es puesto como un engañador. Pero Adán y Eva son responsables de dejarse engañar y de desobedecer a Dios. La existencia de un engañador no limita o no elimina la responsabilidad del que decide escuchar, del que decide creer, del que decide actuar en contra de la verdad que ya conoces. Satanás, la serpiente antigua, sedujo a Adán y Eva, pero ellos eligieron escuchar a la serpiente y creerle. Ellos abandonaron la palabra clara de Dios para seguir otra voz. La historia de este profeta de Judá con este anciano profeta fue que este profeta de Judá se dejó convencer de ir a la casa de este anciano profeta
comer, beber y descansar. Y dice la historia, continúa, que cuando en el versículo 23 al 24, que cuando el hombre de Dios terminó de comer y de beber, el profeta anciano ensilló su propio burro y se lo dio. Y mire lo que pasa con la historia de este hombre. Y el hombre de Dios siguió su camino mientras viajaba. Le salió al paso un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino y tanto el burro como el león estaba junto al cadáver. Y este quizás es el punto más fuerte de esta historia. Aunque el viejo profeta mintió, quien sufrió las consecuencias fue el profeta joven de Judá. ¿Por qué? Porque se dejó engañar. Porque sabía la verdad, pero se dejó engañar. No va a llegar a donde Dios y Dios le preguntó, ay, ¿qué fue lo que te dijo el anciano? No. La pregunta es, ¿qué fue lo que te dije yo? ¿Qué fue lo que te dije yo que hiciera? Y vivimos en una época donde muchas personas quieren eximirse de su propia responsabilidad por culpa de otros. Ay, pastor, fue que me manipularon. Ay, fue que me convencieron. Fue que me engañaron. Y ciertamente el que manipula y el manipulador es culpable, pero Dios nos llama a nosotros a tener discernimiento, a dejar de ser ingenuos, a no tener oídos complacientes con la mentira, con el engaño y con aquello que tuerce la voluntad de Dios. Dios nos invita a través de esta palabra a que nosotros estemos atentos a aquellos que quieren tergiversar la verdad del evangelio, del propósito de Dios. Por eso el apóstol Pablo recrimina a la iglesia de Gálatas en el capítulo 3 cuando les dice: Gálatas tontos, ¿quién los ha fascinado? ¿Quién los sedujo a desobedecer la verdad que ya conocían? ¿Por qué permitieron que los desviaran? Entonces la responsabilidad espiritual no se puede delegar. Solemos pensar, me engañaron. Pero la pregunta que Dios nos hace es, ¿por qué escuchaste una voz que contradecía lo que yo ya te había dicho? El problema entonces no es la falta de información. A veces hay gente que dice, no, es que yo no tengo información. Este joven profeta tenía la palabra clara, la palabra específica. No necesitaba una nueva revelación. No necesitaba una segunda opinión. No necesitaba una confirmación adicional. Su caída comenzó cuando empezó a valorar más la voz de un hombre que la voz de Dios. Por eso cielo y tierra pasará, su palabra permanece. La tragedia no es que alguien me mintió. La tragedia es que alguien abandonó la verdad y el propósito que conocía por seguir una mentira conveniente. Y muchos creyentes terminan desenfocados, no porque Satanás se le haya presentado con un argumento convincente, sino porque poco a poco permitieron que la voz de Dios fuera reemplazada por otras. Dejaron que las emociones dictaran entonces su destino. Las emociones entonces, haz lo que diga tu corazón, haz lo que sientas. Y entonces contradijeron la palabra. Dejaron que la cultura corrigiera la escritura. Dejaron que las redes sociales corrigieran la escritura. Dejaron que los predicadores o profetas populares corrigieran la escritura. Dejaron que sus propios deseos egoístas corrigieran la escritura. Y ahí vemos que entonces el engaño no comienza con una rebelión abierta, sino que casi siempre comienza con pequeñas concesiones. Una conversación, una excepción, una justificación. Una voz que dice, no tienes que ser radical, yo tengo un nuevo mensaje. Y poco a poco la persona termina viviendo lejos del propósito de Dios. El mayor peligro no es que si
están los engañadores. La Biblia dice que en los últimos tiempos lo que va a haber es engañador. En los últimos tiempos lo que va a haber es falso profeta, lo que va a haber es falsa doctrina, falsa religión. Eso va a haber. Y ese no es el mayor peligro. El mayor peligro es cuando tú tienes un corazón y unos oídos que están dispuestos a escuchar una voz diferente a la de Dios. Y por eso vemos que la historia termina con que este hombre se regresa a Judá y le sale un león y lo mata. Y lo más raro es que lo mata y no se lo come. Lo mata y se queda al lado del burro y queda el cuerpo del profeta tendido en el piso. Para todos esto era evidentemente un juicio de Dios. Esto no fue una casualidad, porque los leones no hacen eso. El león lo mató, no lo despedazó, lo dejó allí y sentadito al lado del burro, al lado del cadáver de este profeta muerto. El león representa el juicio y el burro, para algunos teólogos, representa el propósito. Cuando uno escucha falsos profetas, cuando uno escucha falsas directrices contrarias a lo que Dios ya te dijo, se acaba tu propósito. Viene juicio sobre ti. El profeta murió, este aparentemente buen profeta, nosotros decimos, este es el bueno. El profeta murió porque permitió que una mentira le torciera el camino que Dios le había trazado. No murió por falta de llamado, no murió por falta de unción, no murió por falta de revelación, murió porque abandonó la palabra que él había recibido. Hay personas que Dios le ha dado una palabra, hay personas que Dios le ha traído a la iglesia, hay personas que Dios ya le dio un llamado, les dio un propósito, pero se dejaron confundir, se dejaron enredar por voces a veces que parecían confiables, de voces que parecían espirituales. ¿Cuántas personas se han torcido por escuchar a un falso profeta? ¿Cuántas personas se han torcido por escuchar a un influencer? ¿Cuántas personas han dejado de creer en su pastor, en su autoridad, de estar en la iglesia por escuchar voces que los han llevado a la parálisis, a la ruina, al fracaso y a la muerte? Murió este hombre porque abandonó la palabra, la instrucción que había recibido. Y eso es una advertencia para la iglesia. Ningún don, ningún ministerio, ninguna experiencia espiritual puede sustituir una vida de obediencia perseverante a la palabra de Dios. Hoy vemos personas que oran, que declaran, que van donde tal pastor, donde tal apóstol, para que venga la bendición, para que se vaya la ruina, para que se vea. No pierda su tiempo, no pierda su tiempo. Si no hay un corazón obediente, si no hay una actitud de obedecer la palabra de Dios, nada de eso te va a servir para bien. Por eso, como último punto, el discernimiento es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión de avanzar y alcanzar el propósito o quedar tendido en el piso. La historia de este buen profeta de Judá termina de una forma impactante. El profeta está allí en el piso muerto, al lado del león, al lado del burro. Proverbios capítulo 30, versículos 5 al 6, dice un principio muy claro. Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Dice el versículo 6, no agregues nada a sus palabras o podría reprenderte y ponerte al descubierto como un mentiroso. Es allí donde vemos que hay personas que dicen en nombre de Dios cosas que son mentiras, cosas que no suceden. Tenemos que aprender a tener discernimiento, a poder diferenciar cuando alguien habla en nombre de Dios, cuando alguien está siendo leal y fiel a su palabra y cuando alguien está usando el don,
Está usando su espiritualidad para persuadir, para manipular y para engañar. Es cuestión de tiempo. Jesús nos enseñó en el sermón de la montaña, que conocemos, el sermón del monte, Mateo capítulo 7. Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor es mi discípulo. Así como un árbol se puede distinguir por el fruto, un árbol bueno da buen fruto, un árbol malo da un mal fruto, así se pueden conocer a las personas. No todo el que me dice Señor, no todo el que tiene apariencia, no todo el que tiene título, es que es un pastor, es que es un apóstol, es que es un profeta, no. Y dice: muchos al final del tiempo dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, Señor, en tu nombre hicimos señales milagrosas. Y yo les diré: apartados de mí, hacedores de maldad. Vemos esta realidad. Aquí en el Antiguo Testamento vemos esta historia de un profeta bueno de Judá y un profeta mentiroso de Betel. ¿Cómo terminó la historia? Las consecuencias para el que se dejó confundir, para el que se dejó enredar. Hoy en día y en los últimos tiempos van a haber falsos cristos. El peligro actual es que van a haber muchas voces, voces ideológicas, voces religiosas, voces culturales, voces mediáticas, y todas van a competir por nuestra atención. Pero la pregunta que nosotros debemos hacernos: ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dice? ¿Lo dice Dios o lo dice un líder? ¿Lo dice Dios o lo dice un partido? ¿Lo dice Dios o lo dice un influencer? ¿Lo dice Dios o lo dice un predicador famoso? Pero lo que diga Dios debe tener la supremacía en nuestra vida. ¿Qué dijo Dios? Pablo nos enseña que por eso no podemos permitir que el evangelio sea cambiado. Y la historia de este profeta de Judá nos hace esa misma advertencia. No toda voz espiritual viene de Dios. No toda persona religiosa dice la verdad. No toda autoridad merece ser seguida. No toda mayoría tiene la razón. La seguridad de un creyente está en seguir la voz de Dios, no en seguir la voz de la multitud. Y el que permanece fiel a la voz de Dios permanece firme y alcanza el propósito. El mayor peligro de los últimos tiempos es que va a haber una cantidad de voces y de información contraria que nos va a buscar confundir. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan capítulo 10, 27. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz. A veces hay gente que viene a criticar: pastor, nunca vinieron por mí. Pero es que tú no eras una oveja, tú eras una cabra que escuchabas la voz del uno, la voz del otro, la voz de este, la voz del influencer, la voz del... ¿Qué voz de Dios escuchabas? Las ovejas de Jesús escuchan su voz y le siguen y le hacen caso. Y dice: mis ovejas no escuchan la voz del extraño. Tenemos que aprender a ser ovejas. Y las ovejas no tienen mucha inteligencia, no tienen mucha capacidad, son animalitos. Mientras nosotros los seres humanos tenemos mayor capacidad para poder diferenciar la voz de Dios de la voz del mundo. Y es ahí donde necesitamos, como ovejas, escuchar la voz de Dios. Ni siquiera escuchar nuestros propios razonamientos, porque a veces nuestros razonamientos son falsos, son egoístas, son desobedientes y son rebeldes. Señor, permítenos escuchar tu voz, y ese es el llamado de hoy. Permítenos escuchar tu voz. ¿Cuántos anhelan escuchar la voz de Dios? Vamos a orar para que Dios nos dé oídos espirituales, una mente espiritual. Porque la voz espiritual no es solamente diferenciarla, no es solamente entenderla, sino también es aceptarla en nuestro corazón. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Esa es la clave de garantizar una permanencia y una estabilidad en la vida. No es solamente escuchar la voz, sino obedecerla, hacerla una realidad. Padre, venimos esta mañana siendo conscientes
de la responsabilidad de no ser engañados, de la responsabilidad de no vivir la vida tomando decisiones donde nos manipulan, donde nos influencian, donde nos llevan de un lado para otro. Tenemos tu palabra, tenemos la guianza de tu Espíritu Santo, tenemos la capacidad de poder escuchar, entender y hacer importantísima tu palabra. Queremos que tu palabra esté por encima de todo. Y perdónanos, Señor, cuando de pronto hemos escuchado la voz de un líder, de un profeta, de una persona a veces que ni creyente es, y le damos la importancia. ¿Cuántas personas se han alejado de la iglesia, se han alejado del propósito? ¿Cuántas personas iban caminando bien como los Gálatas, pero empezaron a escuchar voces que empezaron a desviarlos, a no comprometerlos, a alejarlos, a enfriarlos? ¿Cómo termina la historia? No queremos, Señor, quedar nosotros en el piso tendido, sin propósito y sin hacer tu voluntad. Permítenos tener la capacidad de discernir, de diferenciar tu voz por encima de todas. Que tu voz sea lo más importante, que tu palabra sea lo más importante. Somos una iglesia bibliocéntrica en tu palabra, y a tu palabra no le vamos a añadir ni a quitar. Y queremos, Señor, aprender a valorar lo importante. Cielo y tierra pasará y tu palabra permanece. Y por tu palabra vamos a tener propósito, y por tu palabra vamos a tener identidad, por tu palabra vamos a tener dirección. Ayúdanos a ser una iglesia madura. Ayúdanos a no dejarnos robar de estas viejas estrategias del diablo. Líbranos de todo engaño. No nos dejes caer en la tentación ni en la trampa. Líbranos del mal, del maligno. Líbranos del lazo del cazador, porque mantenemos nuestra confianza puesta en ti. Nos refugiamos bajo la sombra de tus alas, y queremos no solamente presentarnos nosotros, sino la familia, el propósito al que nos has llamado. Permítenos edificar en la roca que eres tú y alcanzar ese buen propósito que tienes para nosotros. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, dale un aplauso a la palabra del Señor.